Somos Iterem, una empresa de consultoría especificada aquí en Barcelona, especializada en servicios y soluciones orientadas a la gestión por procesos. Ofrecemos siempre servicios de consultoría, diseño y desarrollo de software enfocados a la automatización y optimización de procesos. Y todos estos servicios siempre los hacemos desde una perspectiva totalmente integrada de personas. Trabajamos por y para las personas con equipos multidisciplinares y siempre enfocados a la gestión del cambio. Nuestro objetivo cuando dejamos las organizaciones es precisamente que éstas tengan las habilidades y competencias para tomar el control de sus procesos. La otra pata es los procesos, que evidentemente la gestión por procesos nos permite solucionar muchos de los problemas que tienen nuestras organizaciones a día de hoy, y no solo eso, sino también abordar retos futuros y la tecnología, ¿no? Ese facilitador para que esta fórmula funcione. La palanca de valor. Incorporamos a la definición de nuestras soluciones las últimas tendencias en automatización y análisis de datos. Y de hecho, una de estas técnicas que aplicamos para la mejora de procesos es la minería de procesos, uno de nuestros recursos más valiosos. De hecho, recientemente Deloitte ha hecho un estudio entre un grupo de clientes internacionales y la encuesta ha salido que un 63% de ellos ya está aplicando técnicas de minería de procesos y un 22% tiene pensado hacerlo en un futuro próximo. Y precisamente supongo que os preguntaréis cómo ayuda la minería de procesos a que los resultados que conseguimos con nuestros clientes sean espectaculares. Pues precisamente porque cumple esta promesa de mejora continua, pero en tiempos cortos. Con 2-3 meses se pueden tener resultados excelentes, conocer problemas, inventariarlos, definir soluciones y no solo eso, ¿no? Medir el impacto que las mejoras tienen en nuestros procesos. Y con resultados objetivos, porque precisamente el valor de la minería de procesos es que todo esto se hace a partir de los datos reales que dispone la organización. Luego Marlon nos lo explicará con mucho más detalle. Y si ponemos en el centro de todo nuestro trabajo con los clientes y en sus proyectos, viendo qué beneficios les podemos aportar, evidentemente hay uno claro, que es logran transparencia, porque se puede descubrir sus procesos y evitando quizá esas tediosas reuniones de análisis para el levantamiento, ¿no? Podríamos agilizar el proceso de una manera considerable. Luego, evidentemente, ¿no? Aumentamos la eficiencia y la productividad. Entonces, estábamos en el cumplimiento de los riesgos y la gobernanza como uno de los beneficios que nos aporta la minería de proceso. Últimamente se está usando mucho como una de las técnicas en procesos de auditoría que se hacen. Y evidentemente todo esto supone un plus para la agilidad, ¿no? Y todo esto lo hacemos con Apromor y mucho más, porque Apromor nos permite pasar a un nivel superior, ¿no? A la simulación, a la predicción y a la prescripción. Nuestro partner Apromor es la tecnología que usamos para implementar transparencia, reducir costes, mejorar la experiencia del cliente y monitorizar el cumplimiento. Hoy vamos a ver precisamente qué es la minería de procesos y ver, sobre todo, creo que una de las cosas que más nos interesa, casos de uso y aplicación en nuestros clientes y qué beneficios estos han tenido con la aplicación de minería de procesos en sus organizaciones. Sin extenderme más, disculpad los problemas técnicos, voy a ceder el control a Marlon, ¿vale? Para que empieces a presentar. Muy bien. Y así ya tomas el control. Muchas gracias, Marlon. Muy bien, entonces estoy presentando, si no me dicen, ¿ok? Sí, estás presentando.
Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Soy un apasionado de minería de procesos. He trabajado sobre este tema más o menos desde el 2009-2010 y he liderado un equipo de investigación desde ese entonces que en colaboración con otro equipo de investigación en la Universidad de Melbourne dio lugar a Promore como una herramienta de minería de procesos a código abierto, el que luego comercializamos. Y ahora estamos entrando dentro de los líderes del mercado con nuestro enfoque, digamos, un poco más lo que aportamos en la minería de procesos es que traemos la sencillez, es decir, que tratamos de presentar la minería de procesos como algo que está hecho para ayudar a ciertos usuarios específicamente. Para ilustrarnos los tipos de usuarios a los que nos atacamos y el tipo de uso que hacemos, les voy a presentar una versión anonimizada de un caso real. Es uno de los casos que nos inspiraron a lanzar a Promore. Es cuando ayudamos a un gerente del departamento de excelencia en una empresa, digamos, de mediano tamaño, de unas 1,000 empleados, a llevar a cabo, a atacarse a ciertas preguntas que estaba teniendo de manera recurrente. Entonces, Tom cada semana tiene preguntas diferentes. ¿Por qué se nos aumentó la tasa de abandono de clientes en el pasado? ¿Por qué el número de quejas del cliente sigue aumentando constantemente en las últimas semanas? ¿Por qué nuestros tiempos de respuesta son tan lentos, a pesar de que incluso hemos contratado más personal recientemente? Y a veces llegan ciertas nuevas tecnologías como el RPA, la orquestación de procesos, etcétera, y tiene preguntas sobre si puedo utilizar esta tecnología para automatizar, entonces, ¿qué parte del proceso debería automatizar de manera a optimizar el servicio al cliente? Me llega una nueva tecnología como el chatbot. Bueno, ¿qué tanto beneficio realmente me daría el chatbot dentro de mi proceso de servicio al cliente? Tom, del otro lado de la empresa, sabe que hay una gran cantidad de datos sobre las visitas de sus clientes en el sitio web, sobre las órdenes que ponen los clientes, sobre las quejas, sobre la actividad de sus vendedores, la actividad del personal de atención al cliente cada vez que abren un ticket, que lo cierran, que lo reasignan, etcétera, y todos los envíos y devoluciones de productos que hacen los clientes. Y lo que tratamos de hacer, el desafío es cómo conectar las preguntas que Tom tiene de día a día, de semana a semana, dentro de su proceso de negocios, Tom siendo un responsable de procesos, y todos los datos que tenemos detrás. Hay diferentes opciones, cada una de ellas tiene sus pros y sus cons. Tom puede ir y contratar, tiene 5 o 6 preguntas, puede contratar a una empresa de consultoría en ciencias de datos, que le da, digamos, un espacio de 6, 7, 8 semanas, le entrega un reporte donde se atacan a sus preguntas. Es una opción que se usa mucho cuando hay ciertos desafíos específicos, pero no es una opción sostenible que me permite seguir respondiendo las preguntas de semana a semana. Empresas más grandes, pero no la de Tom, pueden tener su propio equipo de ciencias de datos dentro de la organización, pero la experiencia que tales empresas tienen es que tales equipos permiten generar la capacidad de analizar los datos, pero es bien difícil que un especialista en ciencias de datos pueda adquirir el conocimiento del proceso, el dominio del proceso que tiene Tom siendo el responsable del proceso. Entonces, este tipo de enfoque introduce una cierta distancia entre el que analiza el dato y el que consume el resultado. Y la tercera opción es configurar un sistema de autoservicio que permita a Tom y a sus miembros de su equipo de analizar ellos mismos el proceso, todos los datos del proceso. Y eso es lo que trae la minería de procesos. Es esencialmente una opción, una capacidad de autoservicio que permite al responsable de negocios y a su equipo de apoderarse de los datos sobre sus procesos y de poder responder a las preguntas sobre el rendimiento del proceso que tienen de día a día.
¿Cómo se hace? Es tomando datos de sistemas empresariales, ya sea Oracle, JD Edwards, Salesforce, Dynamics, SAP, ServiceNow o Remedy, tomando esos datos, generando lo que llamamos un registro de eventos o pasando esos eventos en tiempo real a una plataforma de minería de procesos como lo es Apromore. La parte central de la minería de procesos, sin la cual no habría, es el concepto de un registro de eventos. Y para ilustrárselo voy a tomar un proceso que creo que todos van a estar un poco familiarizados con él, que es un proceso de servicio al cliente en un departamento de tecnologías de información. Así que los clientes llaman porque tienen un problema con una parte de un sistema, con un aplicativo dentro de la empresa. Para poder analizar este proceso, lo que necesitamos es una tabla, una sola tabla, con por lo menos 3 columnas. Una columna me tiene que indicar para cada renglón a qué actividad me estoy refiriendo. Como este es un proceso de gestión de incidentes de tecnologías de información, las tareas van a ser, las actividades van a ser eventos de tipo reasignación del incidente, recepción de información del cliente o enviarle información al cliente o cambiar el estado del incidente o cerrar el incidente al final. La segunda columna que necesito saber no solo qué sucedió, esa es la actividad, la columna actividad, pero también cuándo sucedió. Necesito tener una fecha, una hora a la que sucedió dicha actividad. Y para cada ejecución de una actividad a una cierta hora, necesito también tener lo que llamamos algo que me correlacione esa ejecución de la actividad con una ejecución del proceso, es decir, con un caso. En el caso de un proceso de gestión de incidentes, ese identificador de caso va a ser el identificador de incidente. En un proceso de facturación va a ser el identificador de la factura. En un proceso de pedido a pago sería el identificador del pedido. Y a partir de ahí, todas las demás columnas que puedan incorporar dentro de este registro de eventos como que vienen de chascada, me permiten hacer más análisis, ir más allá y poder ver el proceso de diferentes perspectivas. Por ejemplo, este registro de eventos que estoy mostrando tiene una columna correspondiente al equipo que ejecuta cada una de estas actividades que se están mostrando. Entonces, dado esto, este registro de eventos y solamente con ese registro de eventos puedo entonces aplicar diferentes capacidades que me ofrece la minería de procesos. La primera capacidad que me ofrece la minería de procesos es la posibilidad de descubrir el proceso. Eso es lo que Miriam se estaba refiriendo con la transparencia. Es decir, que yo puedo tomar este tipo de registro de eventos que mostré anteriormente y a partir de ahí, completamente de manera automática, generar ya sea lo que llamamos un mapa de procesos, que son actividades con dependencias secuenciales entre ellas, ya sea un modelo de procesos de tipo BPMN, en el cual puedo ver todos las compuertas paralelas, los puntos de decisión, los puntos de convergencia y los puntos de sincronización dentro del proceso. En particular, todo lo que es bucles de retrabajo. Y atención que naturalmente los procesos que estamos analizando son procesos muy complejos. Por ejemplo, el registro de eventos que les mostré hace un momento es un registro de eventos extraído de un sistema HP Service Management y es un caso real, es un registro de eventos que viene de Rabobank, un banco holandés relativamente grande. Es un registro de eventos que tiene alrededor de 300.000 casos, más de 1 millón de eventos y que tiene mucha complejidad porque los incidentes se manejan de manera muy ad hoc dentro de este sistema. Lo que la minería de procesos me ofrece es la posibilidad de simplificar este proceso que tiene un alto nivel de complejidad, focalizándome ya sea en los caminos más frecuentes, en los caminos más rápidos, más lentos
o ya sea aplicando lo que llamamos diferentes filtros para poder concentrarme en ciertos fragmentos del proceso. Ese es el principal, digamos, beneficio directo que me da una herramienta de minería de procesos. Entonces, para darles concretamente cómo aparece dentro de una herramienta, cuando usted entra dentro de la herramienta Promore, por ejemplo, lo que ve es una especie como de Google Docs. Y dentro de este Google Docs, yo puedo entrar a una carpeta y comenzar a ver los diferentes procesos dentro de mi ambiente. Y aquí yo puedo cargar ya sea modelos de procesos. Por ejemplo, este es un modelo de procesos, ya sea lo más interesante, recursos de eventos. Entonces, por ejemplo, este recurso de eventos que les mostré, exactamente el mismo que proviene de Rabobank, yo lo puedo abrir directamente dentro de la herramienta de descubrimiento de procesos de Apromore, y en este momento la herramienta está construyendo de manera completamente automática el mapa de procesos del proceso de incidentes de Rabobank. Y aquí se puede ver cuáles son los caminos más frecuentes, los más oscuros son más frecuentes, las tareas más frecuentes, etcétera, etcétera. Puedo yo entonces controlar el nivel de detalle con el que veo el proceso. Como les estaba comentando, el proceso completo es de un muy alto nivel de complejidad, y la herramienta de minería de procesos me permite concentrarme ya sea en los caminos más frecuentes, más lentos, más rápidos, o aplicar diferentes tipos de filtros para concentrarme, por ejemplo, en aquellos incidentes de tipo A o de tipo B o de tipo C, y poder entonces compararlos unos con los otros. Y hay muchísimas posibilidades que me ofrece a partir de allí. Es un dominio bastante rico, lo que me permite en particular, lo que podemos hacer es visualizar el proceso en BPMN con un simple clic. Se lo voy a mostrar aquí. Digamos que este es el nivel de detalle del proceso que me interesa. Yo puedo inmediatamente pasarlo a una vista, digamos, de tipo BPMN, donde veo los puntos de decisión y los puntos de paralelismo, y entonces yo puedo inmediatamente identificar los bucles de retrabajo dentro de mi proceso, como el que le estoy mostrando, donde hay un bucle de retrabajo que involucra a un vendedor, una comunicación con un vendedor externo para resolver el incidente. Puedo entonces yo ver qué tan frecuentemente estoy haciendo esa repetición. En este caso, la estoy haciendo más o menos solamente el 1% de los casos, que es relativamente poco. A partir de ahí yo puedo incluso irme y focalizarme en aquellos casos donde ocurre esto o donde no ocurre esto, mediante diferentes tipos de filtros que me ofrece la herramienta. Pero además de esa transparencia que me traje, me permite además, yo puedo enriquecer este modelo de procesos o estos mapas de procesos con diferentes métricas de rendimiento para poder responder a preguntas, por ejemplo, sobre dónde estoy gastando tiempo. Por ejemplo, con un solo clic, yo puedo tomar el modelo anterior y pasarme a una vista temporal o una vista de costos, que entonces me permita ver cuánto tiempo estoy pasando entre diferentes tareas, o cuánto esfuerzo estoy gastando en diferentes partes del proceso. Y aquí, por ejemplo, en esta vista que me muestra el tiempo medio de espera entre dos tareas, puedo ver mis cuellos de botella. Puedo entonces ir y filtrar esos casos donde ocurre este cuello de botella, caracterizarlos, investigarlos más en detalle, y de esa manera entender cuánto ese cuello de botella está afectando mi proceso. Particularmente si me interesa lo que es incumplimiento de metas de rendimiento. Más interesante es que como el registro de eventos tiene muchas columnas, en general 10, 15, 20 columnas, puedo cambiar de perspectiva y ver mi proceso de diferentes perspectivas, lo que me permite como que encontrar comportamientos que pueden afectar la percepción del cliente de este proceso.
En el caso de un proceso de incidentes, por ejemplo, es muy interesante pasar a la vista de recursos o de equipos y ver lo que llamamos un mapa de relevo. Este es un mapa de relevo donde las cajitas no son actividades, sino que más bien son equipos, y los arcos representan un relevo, es decir, que este equipo le dio trabajo a este otro equipo. Y aquí entonces puedo ver comportamientos de tipo ping-pong, le llamamos, donde un incidente ocurre, un equipo le pasa trabajo a otro y este equipo se lo regresa al primer equipo. Aquí veo dos comportamientos ping-pong. Luego puedo filtrar los casos en los que ocurre ese ping-pong y comenzar a analizarlos, ver cuál es el rendimiento de esos casos, ver cuántas quejas tengo dentro de esos casos donde ese ping-pong está ocurriendo, y de esa manera poder identificar cuáles cuellos de botella, cuáles comportamientos de tipo ping-pong, cuáles bucles de retrabajo me están causando mayores problemas de rendimiento o de cumplimiento de mis metas en términos de KPIs. Estas vistas que les mostré hasta este momento son vistas estáticas, pero una de las cosas muy potentes en la minería de procesos es que yo puedo también dar vistas dinámicas, donde por ejemplo voy a animar el proceso, es decir, como que lo voy a hacer un replay, lo voy a volver a correr, y de esa manera yo puedo ver cómo se comportó el proceso en febrero, en marzo, en junio, en julio, y de esa manera identificar, por ejemplo, que hay ciertos cuellos de botella que ocurren en junio y julio, justo antes de las vacaciones, que no ocurren, por ejemplo, en abril o mayo. Si puedo encontrar todo ese comportamiento un poco temporal durante el año. Más allá del descubrimiento del proceso y la minería de rendimiento, digamos que uno de los aspectos más potentes de la minería de procesos es que me permite comparar diferentes secciones o diferentes fragmentos de mi proceso. Por ejemplo, yo puedo tomar mi registro de evento de todos los incidentes y dividirlo en dos. Aquí puedo poner los incidentes que se resolvieron en menos de 2 semanas, y en el otro registro de evento puedo poner los incidentes que se resolvieron en más de 2 semanas. Y luego puedo utilizar las diferentes visualizaciones que me ofrece la minería de procesos para comparar el comportamiento de los casos que toman más de 2 semanas y los que toman menos de 2 semanas, y de esa manera poder identificar las diferencias. Concretamente, en el registro de eventos que tomo como ejemplo, yo puedo, de un lado, filtrar aquellos casos que ocurren en menos de 3 días, de otro lado, todos los casos que ocurren en más de 3 días, y comenzar a compararlos uno contra el otro, y de esa manera identificar, por ejemplo, que la reasignación de un caso ocurre solamente en 27% de los casos que completan en menos de 3 días y en 71% de los casos que completan en más de 3 días. Entonces, ahí puedo comenzar a investigar por qué están ocurriendo estas reasignaciones que me están causando el incumplimiento de mi SLA de 3 días entre el momento en que el incidente se reporta y el momento de su resolución. Puedo también identificar ciertos cuellos de botellas, como este cuello de botella que muestro aquí, de una semana entre el momento en que le mando información al cliente y el momento en que me responde el cliente. Puedo tratar de entender por qué este 5% de los casos está ocurriendo este cuello de botella que me está afectando desde el punto de vista de mi cumplimiento del SLA. Además de estas vistas de tipo mapa de procesos, Apromore, como otras herramientas, también le va a ofrecer diferentes tipos de vistas complementarias, como por ejemplo grafos, histogramas, que me permiten comparar qué tan frecuentemente ciertas actividades están involucradas en los casos que toman menos de 3 días versus más de 3 días. Aquí puedo ver de manera más fácil que la reasignación, por ejemplo, es algo que está ocurriendo mucho más frecuente en los casos que toman más de 3 días que en los casos que toman menos. Pero también hay otras actividades.
Puedo también hacer lo mismo por los recursos. Puedo ver que ciertos recursos están involucrados dentro de los casos retrasados, están involucrados mucho más frecuentemente. Entre más columnas, les dijo, entre más columnas mejor, porque podemos analizar más factores que afectan el rendimiento del proceso. Este tipo de técnicas que les he mostrado de comparación de variantes, como comparación de los casos que toman más de 3 días con los casos que toman menos de 3 días, es una técnica basada en datos que puede complementar otras técnicas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas de consultoría, por ejemplo, Iterem siendo una de ellas, para combinar metodologías de tipo Six Sigma, técnicas de tipo análisis de causa raíz, con los datos que extraemos en la minería de procesos, de manera a poder ejecutar un enfoque, digamos, riguroso, científico, para identificar los problemas, las causas raíces de los problemas del proceso. Es decir, que combinamos técnicas de análisis de causas raíces con minería de procesos. Cada hipótesis que hacemos al aplicar la técnica de análisis de causa raíz, la validamos con datos utilizando Apromore. También podemos utilizar otras herramientas como la animación para comparar, por ejemplo, cómo están circulando los casos rápidos, los azules, versus los lentos, los que nos permiten muy claramente ver en diferentes periodos del año, no solamente en un periodo del año, pero en diferentes periodos del año, cómo se van acumulando estos cuellos de botella y cómo eso entonces va afectando el SLA del proceso para diferentes periodos del año. Y finalmente, otra capacidad de la minería de procesos es la habilidad de verificar reglas de conformidad. Yo puedo utilizar la minería de procesos para identificar cuántas veces, por ejemplo, estoy incumpliendo con un requerimiento legal o con un incumplimiento de una política empresarial dentro que se aplica al proceso, ya sea definiendo reglas de tipo reglas de conformidad, o ya sea comparando el registro de evento hecho a la mano con el modelo de procesos, de manera a identificar dónde están las diferencias entre ellos. Mucho que hacen nuestros clientes, por ejemplo, es codificar utilizando el lenguaje de filtros de Apromore. Utilizan eso para codificar sus reglas de conformidad, y luego esas reglas de conformidad se pueden evaluar cada vez que subo una nueva versión de mi registro de eventos. Puedo verificar esa regla de conformidad y luego identificar las desviaciones con respecto a esa regla y poder entonces analizarlas, identificar, por ejemplo, qué trabajadores o qué equipos están más involucrados en aquellos casos donde estoy incumpliendo con mis reglas. Bueno, suficiente desde el punto de vista técnico. Quiero tener un poco de tiempo para, obviamente para preguntas, pero también para decirles cómo se usa esto dentro de la práctica y qué tipo de casos de uso y de éxito esto tiene en la práctica. Como lo mencionó Miriam durante la introducción, la minería de procesos se usa en muchísimas empresas y no es algo que está confinado a grandes empresas de tipo empresas que asesora Deloitte o que asesora PwC, pero también lo vemos mucho, más de un tercio de los casos son en empresas de tipo SME, ¿no? Cualquier empresa que tiene un proceso, digamos, de pedido a pago o un proceso de servicio al cliente, donde se involucran, digamos, más de 10 actividades y más de, digamos, unos 20 o 30 empleados, puede ya beneficiar de la minería de procesos. También la minería de procesos no tiene límites o no tiene límites en términos de las industrias. Hemos visto la minería de procesos aplicados en muchísimos diferentes
regiones. Por ejemplo, nuestro partner en Italia, HSPI, ellos realizan una encuesta anualmente de estudios de caso en el dominio de minería de procesos. Han repertoriado alrededor de 1.200 casos y se observa que a pesar de que efectivamente la minería de procesos es muy utilizada en el área financiera y en el área de manufactura, donde hay un volumen de transacciones suficientemente elevadas para poder ganar ese beneficio, pero también en hospitales, también en empresas de tecnología, en empresas de telecomunicación, etc. Nosotros hemos trabajado dentro de Promore con muchas empresas. Ciertos de nuestros tenemos casos de éxitos en prácticamente todas las verticales que he mencionado. Para un caso de estudio representativo ocurrió dentro de una empresa de seguros en Europa, relativamente grande, más de 12.000 empleados y más de 16 millones de clientes, que implementaron un nuevo sistema de administración de reclamaciones para disminuir la gestión de reclamos, pero al final encontraron que no mejoró de mucho los problemas que tenían. Uno de los problemas que tenían es que, de acuerdo a regulaciones europeas, las reclamaciones a empresas de seguro deben gestionarse dentro de 30 días. Y eso no estaba ocurriendo, a pesar de este nuevo sistema de gestión de reclamaciones que habían implementado. Y entonces comenzaron a surgir muchísimas preguntas de los responsables de negocio sobre por qué no lograron este beneficio. Si fue relacionado con los incentivos, si es que necesitan entrenar más al personal, si es que el sistema no está configurado correctamente, si es que se necesita darle más formación, por ejemplo, a los liquidadores. Y lo que hicimos es hacer primero un análisis de descubrimiento de procesos, descomponer el proceso dentro de diferentes fases y comenzar a ver dentro de cada fase cuáles son los bucles de retrabajo, cuáles son los comportamientos ping-pong, dónde están los cuellos de botella, dónde están los puntos donde estamos gastando mucho esfuerzo, mucho recurso, dónde es que nos está contactando el cliente, por ejemplo, dónde ocurren las interacciones con el cliente. Y de esa manera identificamos junto con ellos alrededor de una docena de diferentes problemas. Y esto es lo que encuentro con la minería de procesos, es que me permite identificar no solamente los problemas más que afectan al 90% de los casos, pero me permiten también identificar ciertos problemas que tal vez solo están afectando al 5% de los casos, pero que si me ataco a cada uno de ellos, voy a poder sacar mucho beneficio. Un análisis de minería de procesos le va a identificar entre 10, 20, 30 diferentes oportunidades de mejora. Luego podemos comenzar a analizar esas oportunidades de mejora, darles prioridad, cuantificar el beneficio, utilizando, por ejemplo, técnicas de simulación de procesos a partir de los datos que tenemos en el registro de eventos, generar esos modelos de simulación de manera a poder darle prioridad a los cambios, implementarlos y sacar los beneficios. En este estudio de caso, los beneficios desde el punto de vista de coste fueron una reducción de 18 millones por año en coste. Más importante tal vez porque se reducieron ciertos bucles de retrabajo, pero más importante es que se logró disminuir de 25% los incumplimientos de los 30 días que mencioné, pero también se identificó que había mucha vulneración de políticas de liquidación internas que incrementa el riesgo para la empresa de seguros y que les permitió esta disminución de políticas de liquidación, les permitió también acelerar el proceso y poder como cumplir con todos los requerimientos. En vez de que una reclamación que tomaba en promedio más de 20 días, las reclamaciones pasaron a tomar entre 10 y 15 días. A partir de este estudio de caso de éxito,
trabajamos con la misma empresa en cómo vamos más allá del análisis táctico que les he mencionado. Cómo vamos más allá de identificar oportunidades de mejoras puntualmente. Cómo hacer esto parte del proceso. Cómo integrar la minería de procesos dentro del proceso. Y Apromore es uno de los pioneros desde el 2015-2016 de una técnica que se llama monitoreo predictivo de procesos, que la idea es sencilla, es tomar el mismo registro de eventos que uso para la minería de procesos y automáticamente construir un modelo predictivo utilizando los datos que están dentro del registro de eventos, que me permite entonces predecir, por ejemplo, cuáles reclamos van a tomar más de 30 días o cuáles reclamos van a dar lugar a una queja del cliente. Entonces el monitoreo predictivo es muy similar a la minería de procesos. Tomo las bases de datos de los sistemas empresariales, extraigo un registro de eventos, utilizo técnicas de tipo aprendizaje automático para construir un modelo predictivo en tiempo real o, digamos, periódicamente exporto datos de la base de datos, se los paso al modelo predictivo y el modelo predictivo entonces me da un tablero predictivo. Un tablero predictivo es un tablero que me responde continuamente preguntas tipo si se va a aceptar esta solicitud de crédito o no para una solicitud de crédito dada. O, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a tomar en procesar este reclamo específico? O cuál va a ser la siguiente actividad en este caso específico que estoy ejecutando. Entonces, esta empresa de seguro, por ejemplo, le generamos un tablero de monitoreo predictivo donde pueden ver constantemente cuáles son los reclamos que van a tomar más de 30 días. A veces incluso al día 10 del reclamo ya se sabe con una probabilidad del 90% que ese reclamo no va a terminar en menos de 30 días a menos que intervengan. Y a partir de ahí comienzan a lanzar las intervenciones. Y eso es lo que le llamamos monitoreo prescriptivo, es decir, que vamos más allá del monitoreo predictivo, prescribiendo intervenciones en el proceso. Entonces, me he pasado un poco de tiempo y quiero dejar el mayor tiempo posible para preguntas, así que lo voy a dejar en este punto con este resumen. La minería de procesos, en particular Apromore, me permite tomar datos históricos, stream de eventos y generar procesos de negocios que entonces me van a permitir generar, pasarlo dentro de algoritmos que me permite generar mapas o modelos de procesos, aumentar los mapas de modelos de procesos con KPIs, generar informes de conformidad con respecto a reglas de negocio y diagnosticar la variancia dentro de mi proceso. ¿Por qué ciertos casos me están tomando más tiempo que otros? Es una técnica que se usa en muchísimos lugares, como lo muestra aquí. Tradicionalmente Alemania y los Países Bajos y Bélgica son grandes, grandes usuarios de minería de procesos, lo mismo que Suiza e Italia, pero también hemos visto, especialmente recientemente, un gran interés dentro de los Estados Unidos y poco a poco también dentro de Latinoamérica. Y lo que estamos tratando de hacer con ITEREM es esta parte aquí, esto, queremos hacerlo azul, no, perdón, no rojo, azul. Ok. Bueno, veanlo azul. Ok. Hay de ITEREM que se hace. Sí, ITEREM. Preguntaba si y si quieres saber más, mi libro de texto, Fundamentos de Gestión de Procesos de Negocio, disponible en castellano, tiene un capítulo de alrededor de unas 50 páginas sobre todo lo que quieren saber sobre el monitoreo de procesos que nunca osaron preguntarlo. Pero en vez de leer 50 páginas en un libro de 500 páginas, me pueden poner la pregunta. Gracias. Realmente recomendamos totalmente este libro. Nosotros creo que tenemos ya 3 o 4 ejemplares. Me pregunto si alguien de las personas que está conectada tiene alguna pregunta. Si no, la plantearía yo, porque es una de las cosas que nosotros
nos ponemos a trabajar con los clientes, quizás una de las dudas que más tienen, ¿no? Creo que ven claramente la aplicación de la minería de procesos en cuanto al valor que les puede aportar, pero les cuesta arrancar. Y les cuesta arrancar precisamente porque no tienen muy claro qué es lo que necesitan para plantear, ¿no? ¿Qué tipo de procesos, qué proceso sería clave o sería un caso para poder aplicar minería de procesos y cómo es plantearse las preguntas, ¿no? Porque como en cualquier proyecto de análisis de datos, las preguntas son claves. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes a plantear esas preguntas clave para que la minería de procesos se les pueda responder o les ayude a responder? Sí, es cierto. Hay dos cosas realmente. La minería de procesos, como lo ilustré con todo, es un enfoque para conectar preguntas de negocios con datos, realmente. Entonces, en la adopción de la minería de procesos hay realmente dos cuellos de botella. Uno es los datos y lo otro es tener las preguntas correctas que al mismo tiempo, si las respondo, me van a dar valor en el negocio y al mismo tiempo me van a permitir, son preguntas que puedo responder de manera eficiente. Entonces, lo que hemos hecho en Apromore es que con base a nuestra experiencia y también nuestra investigación, porque venimos del dominio de investigación, hemos generado un conjunto de plantillas de análisis, le llamamos análisis templates. Entonces, lo que hacemos es tenemos 4 plantillas, una para el descubrimiento automático de procesos, otra para el análisis de conformidad, el análisis de rendimiento y el análisis de variancia. Entonces, 4 plantillas, cada una de ellas tiene 4, digamos, tipos de como que categorías de preguntas que se pueden hacer. Si quiero ver, por ejemplo, quiero entender cuál es la estructura de mi proceso, cuál es la columna vertebral de mi proceso, dónde se encuentra mi paralelismo, cuáles son mis puntos mi bucle de retrabajo, en qué puntos el proceso termina de manera abrupta, por ejemplo, si tengo ciertos casos que se dejan incompletos. Entonces tenemos este conjunto como de capacidades, le llamaría, que la minería de proceso puede darme. Son como preguntas tipos que la minería de proceso me puede dar, me puede responder, y luego procedimientos paso a paso sobre cómo hago esto. Paso a paso, es decir, si tengo este tipo de pregunta, entonces voy a hacer este tipo de análisis, etc. Y tenemos alrededor, digamos, de 16 tipos de preguntas tipos con los procedimientos respectivos, y es parte de la metodología. Es decir, que la minería de procesos no solamente es una herramienta, es también una metodología de cómo formulo preguntas y cómo me ataco a esas preguntas utilizando las capacidades que me ofrece la minería de procesos. Cierto. No sé si habrá... Mira, Ana nos plantea una pregunta muy relacionada con lo que yo decía, ¿no? De cuál es la mejor forma de empezar un proyecto de minería de procesos en la web. Claro, mira, a mí lo que me gusta es encontrar al Tom en la empresa. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, voy a tratar de traer de regreso el Tom. Bueno, interesante imagen de Tom, ¿no? Tenemos que encontrar a los responsables de negocios, uno o varios, naturalmente, que tienen ciertos objetivos, tienen ciertos desafíos. Y no son desafíos que resuelvo una vez y ya estuvo, sino que desafíos continuos, como por ejemplo excelencia al cliente, excelencia operacional, contenimiento de costos, gestión de calidad. Entonces encontramos a este tipo de responsables de negocios
que están suficientemente altos dentro de la empresa como para poder tener un poder de decisión, generalmente justo abajo de la capa ejecutiva de la empresa, pero que no están muy alto porque necesitamos que ellos tengan que ellos sean capaces de formular preguntas y conectarlas con posibles mejoras de procesos y que puedan lanzar proyectos para ejecutar esas mejoras. Entonces tratamos de encontrar a Tom y a partir de allí tratamos de establecer lo que llamamos una prueba de valor. Entonces dentro de Apromore tenemos una metodología de prueba de valor bien definida que ejecutamos junto con nuestros partners, muy Iterem, con una plantilla que nos permite decir, vamos a tomar un proceso dado, vamos a ir y decorticar una parte del proceso, extraer una parte del proceso, tal que podamos simplificar un poco la parte de extracción de datos, por ejemplo, concentrándonos en la parte del proceso que se está ejecutando en un sistema como por ejemplo ServiceNow, y luego vamos a tratar de formular junto con Tom y su equipo 2 a 3 preguntas de alto nivel que podamos responder utilizando las capacidades de minería de procesos. Lanzamos un proyecto de consultoría en general de 5 semanas, a veces un poco más largo, comenzamos a atacarnos a ese problema, siguiendo una metodología de tipo formulación del problema por medio de un taller inicial, colección de datos en colaboración con el departamento de TI de la empresa, que tenemos que involucrar también dentro del proyecto, la parte análisis, que es lo que el valor agregado que lleva la consultoría en minería de datos, con también una parte de transferencia de conocimientos, de manera que haya un entendimiento dentro de la empresa, se construye un entendimiento del impacto que se puede crear y luego la realización de ese impacto, definiendo acciones que se puedan ejecutar. Tratamos de ejecutar esto en 5 o 6 semanas. Terminamos con un conjunto muy preciso de mejoras que se pueden hacer el proceso, cuantificadas en términos de beneficios. Dejamos que el equipo lance esas iniciativas de mejora. Naturalmente, Iterem es una consultoría que también tiene la capacidad de ejecutar proyectos de cambio de procesos. Y luego vemos los beneficios, digamos, tres meses más tarde. A partir de ahí regresamos y habiendo mostrado el beneficio dentro de un proceso, una unidad, tratamos primero de expandirlo dentro de esa unidad de negocios, el uso de la minería de procesos, y al mismo tiempo de tratar de evangelizar el resto de la empresa. Y esa es la metodología que funciona para nosotros. Somos una empresa como Iterem, bottom-up. Algunos de nuestros competidores lo hacen muy diferente, tratan de tomar al CIO, al CFO y se van para abajo, mientras que empresas como Apromore trabajan un poco más de abajo para arriba, tratando de ganar los beneficios antes de subir al nivel ejecutivo. Tengo que decir, Marlon, que nosotros, como bien dices, usamos esta metodología en los diferentes proyectos que hemos hecho con Apromore y nos ha dado resultados muy buenos precisamente por lo que decías, ¿no? No solo porque ayudamos, ¿no?, a resolver esas preguntas que tiene el cliente, sino sobre todo por lo que decías, ¿no?, esa cuarta parte que es la transferencia de conocimiento, ¿no?, de que cada uno de los clientes se tome las riendas de sus propios procesos y luego con herramientas como esa Apromore, ¿no?, puedan incorporarlo dentro de sus organizaciones, no solo como trabajo puntual, sino como su dashboard de control de procesos. Entonces creo que no queda mucho tiempo. Solo comentar a la audiencia que lo que hemos visto hoy ha sido un pequeño trocito, ¿no?, de todas las bondades que tiene la minería de procesos y todos los beneficios que nos puede dar el uso de Apromore para resolver nuestros problemas. Os animo a que os pongáis en contacto con nosotros porque creo que
como hemos hablado antes con Marlon, si cualquier persona quiere una demostración del producto con datos reales y mucho más específica, estaremos encantados, ¿verdad, Marlon?, de poder hacerlas y agendarlas. Solo me queda decirle muchísimas gracias, Marlon, por todo el tiempo. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Como siempre, es un placer. Ya te conocemos desde hace mucho tiempo, cuando viniste aquí en la Universidad Politécnica para la conferencia de BPM. Y desde entonces, vamos siguiendo, seguimos en Promor de cuando empezamos allá, ¿no? Y seguimos ahora Promor, que es muchísimo más grande y aporta mucho más valor. Y solo podéis ver aquí nuestros datos también, por si queréis cualquier cosa tenéis nuestro acceso a nuestra web, donde encontraréis nuestro correo electrónico, hola@iterem.com. También tenéis acceso a nuestro Twitter y a nuestro LinkedIn, por si queréis continuar estando al día de todas las novedades en BPM y minería de procesos. Y hemos lanzado recientemente las newsletters, o sea, que si alguien quiere apuntarse, no somos pesados, no las enviamos mensualmente, trimestralmente, pero con artículos y información clave que os puede ayudar en vuestras empresas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marlon, de nuevo, y esperemos vernos en otro webinar o en otra demostración. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y por la organización. Gracias. Y gracias a la audiencia.